Siempre la palabra que Dios trae en mi corazón es algo que Dios tiene que venir ministrando en mi corazón. Si no, como dijo mi papá el domingo pasado o el anterior, si no sería una hipócrita y diría, bueno, no oro nunca, no leo nunca la Biblia, y cuando me toca predicar leo la Biblia. Realmente es algo que Dios me viene hablando mucho al corazón. Y de conocerlo a Él y de conocer quién es Dios. No es fácil saber quién es Dios ni conocerlo. ¿Quién puede conocer al infinito? ¿Quién puede conocer al eterno Dios? Dios tiene muchas cualidades y entre ellas tiene nombres que lo conocemos nosotros, que son Yahweh, Rafa, Jehová Nisí, que es Jehová mi bandera, Jehová Jireh, son los nombres de Él, pero Él tiene atributos. Generalmente sabemos 7 atributos de Él, que es eterno, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, sabio, bondadoso, y el que vamos a hablar hoy, que es soberano. ¿Ustedes sabían que Dios tiene atributos? El hombre trata de describirlo, tratamos de conocerlo a través de mucho, de orar, a través de los libros de la Biblia, porque nosotros no tenemos un Dios místico. ¿Sabe usted eso, no? Nosotros no tenemos un Dios que conocemos porque me lo habló mi papá, sino nosotros conocemos al Dios de la Biblia. Porque si no, tenemos personas que dicen que no conocen la Biblia y que dicen, Dios me ama así como soy, no importa cómo me ame, como soy, yo no tengo que cambiar, Dios me ama así. Entonces ahí vos le tenés que decir, ¿qué Dios? Porque Dios nos ama así. Porque mi esposo, un ejemplo, me ama como soy, pero yo tengo que cambiar cosas para hacer las buenas cosas. Imagínense, me casé a los 22 años. Imagínense si voy a bajar un poquito. Ahí está, siento más cómoda, ahí está. Imagínense si yo soy la misma de los 22 a los 32. Va a decir mi esposo, sigue siendo la misma niña de 22, porque a los 22 años, los que son mayores de 30, 40, ¿no es un niño? ¿No le parece que un chico de 22, 19 es un niño? Bueno, yo me casé a los 22 años. Bastante chica me fui. Entonces uno tiene que cambiar, tiene que mejorar para ser como Él. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver que Dios no hace garabatos. Dios no está jugando un juego. Dios no dice hoy sí, mañana no. Dios es el mismo. Dios es el mismo que conoce todas tus mañanas, tu levantar, tu acostarte. Él conoce el principio y el fin. Es el mismo que está desde la creación del sol, de la tierra y con Adán. O sea, Él conoce todo, cada minuto, cada hora. Inclusive antes que yo dé este paso, Él sabía que yo iba a dar este paso. Él sabía que yo iba a predicar eso. Es soberano. Él sabe todo. Sabe el principio y sabe el fin. Eso es la soberanía de Dios. El tema es que dentro de la soberanía de Dios, para los lógicos como yo, porque la lógica no está en contra de la fe. Lo que está en contra de la fe son las personas que son agnósticas y ateas. Porque a Dios se busca por lógica. ¿Te había escuchado eso? Se busca por lógica, no se busca por no creer, porque si yo estoy leyendo y digo, sí, porque no creo, no, siempre con fe, aunque no entienda. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no entienda, siempre con fe, aunque yo tenga miles de preguntas, porque yo tengo miles de preguntas. El otro día estaba sentada con mi esposo en McDonald's tomando un café y le digo, ¿vos no te preguntaste nunca que soy pastora y todos los títulos que tengo y vengo leyendo la Biblia? No importa, usted sabe que no me interesa. Le digo, ¿por qué Dios siendo bueno existe la maldad? Y él me dice, nunca me lo pregunté, pero digo, no te hago la pregunta desde mi falta de fe, de que Dios deja de ser bueno. Te hago la pregunta porque yo quiero que Dios me la conteste. Y Dios le encanta contestar las preguntas difíciles. A Dios le fascina mis preguntas difíciles. Pero no lo hago en contra de Dios, lo hago con fe. Porque hay misterios y cosas que todavía no van a ser reveladas. Y hay otras cosas que ya son reveladas. Entonces yo creo en su soberanía. Hay dos cosas que se preguntan en la soberanía de Dios. ¿Cuál cree que son? Primero, ¿por qué si Dios es bueno y si Dios sabe todo lo que va a pasar, existe el pecado? ¿Por qué si Dios es soberano y sabe todas las cosas, permite que pasen tantas cosas? Y la segunda pregunta que siempre nos hacemos, y esta me fascina, porque esto al mundo le fascina, ¿por qué si Dios es soberano, existe el libre albedrío? ¿Es real el libre albedrío? Porque si Dios sabe todo lo que yo voy a hacer, entonces, vamos, Señor, entonces yo no soy libre. Pero voy a contestar estas dos preguntas. Yo siempre digo, voy a predicar estas cosas porque a mí me fascina que usted tenga preguntas, que usted piense, porque Dios nos hizo seres lógicos e inteligentes, pero no con falta de fe. Lea, sea curioso, tenga hambre, tenga preguntas. La Biblia habla sobre la genética, la Biblia habla sobre
sobre la creación, sobre el Big Bang, habla la Biblia. Habla tantos temas que si usted se empieza a leer, nunca se va a cansar. Nunca se va a cansar. El primero, hablamos del pecado. El pecado del hombre. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios. Ahí está. Esperen un segundo. Ahí está. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, y este está fantástico. Capítulo 2, versículo 7. Tiene Biblia sin un celular, es lo mismo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No dice ministerio, el misterio. Solo que hay quien al presente lo detiene, que es Dios, hasta que él a su vez sea quitado del medio. La misma palabra dice, y lo dice el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad. Hay misterio detrás de la iniquidad y del pecado. Acá se presentan dos cosas, el misterio del pecado y también del anticristo, que se dice el hombre de la iniquidad. Porque ya sabemos que estamos en los últimos tiempos. Entonces hay misterio en el pecado. Cuando en los cielos se reveló una cuarta parte de los ángeles, dice que estaba el diablo, pero antes de pecar dice que tuvo un susurro que le hizo pecar. Y ese, se piensa que es el misterio, y es el hombre, y es el anticristo, que es la iniquidad que le estaba hablando. Entonces los hombres eran casi perfectos, no llegaban a ser perfectos. Por esa razón pecaron, por esa razón la iniquidad, porque está sembrada en cada uno de nuestros corazones. El pecar contra Dios. Y es el misterio del pecado. Es el misterio. Un día nosotros vamos a ser lavados y vamos a tener miles de preguntas delante de Dios. Y Dios nos va a responder, pero decir, este es el misterio del pecado. Aún siendo bueno, existe el pecado. Y la segunda, le habla de la soberanía de Dios sobre nosotros. Este es el mejor ejemplo que les voy a dar. Estamos todos nosotros en un crucero. Y está el capitán del barco y dice, salimos de Buenos Aires y nos vamos todos para Brasil. Por ejemplo, no nos quedamos todos parados al lado del capitán del barco y le decimos, bueno capitán, hasta que llegamos a destino, en el crucero, nosotros nos vamos a quedar parados acá. No, ¿qué vamos a hacer? Voy a la piscina, vas a ir al spa, uno va a ir al casino, otros van a ir a ver un show del teatro. Entonces la soberanía de Dios te dice esto, porque Dios mismo, en su soberanía tiene autoridad y tiene poder y tiene autoridad para ejercerlo. Él hace lo que quiere, ¿no? Dice, hay algo que dicen muchos los predicadores, Dios tiene algo prohibido que es mentir. Es una totalmente falacia. Dios no puede mentir, no, Dios puede mentir, pero no lo va a hacer, porque está en contra de su ley. Él puede hacer absolutamente todo lo que él quiera. Entonces lo que él dice esto sobre la soberanía y tu libre albedrío, te voy a dar un poco de libertad. Te voy a dar un poco de libertad para que hagas lo que quieras. Hay una diferencia, hacer la voluntad de Dios o no hacerlo. Es la diferencia, salir del manto de Dios o no salir. Mire, cuando me levanto en la mañana y sale el sol, y yo pienso, Señor, mira qué bueno que sos, porque el sol sale aún para los que no son tus hijos, también sale para las criaturas. Mira qué bueno que sos, que alguna persona que te rechaza, vos le permitís ir a trabajar y darle de comer a sus hijos. ¿Saben que a Dios le place que vos tengas la libertad de elegirlo? A Dios le place, y no es en el misterio también, hay otro misterio de la predestinación. Algo dijo el pastor Ariel el domingo pasado sobre la Santa Cena. Nosotros también lo hubiésemos traicionado a Dios. Así que si te querés tan justo de decir, yo lo hubiese elegido a Dios, probablemente no. Es lo mismo que digamos, Israel es el pueblo favorito de Dios por alguna razón. No, no hay pueblo, no hubo pueblo más idólatra y más abandonador del mundo que Israel. Hubiese elegido a Argentina. Pero dice que es el pueblo favorito. ¿Por qué? Ahora dice que fue por suerte. No lo sé por qué fuiste elegido. También hay un misterio que nosotros seamos hijos de Dios. No hay una palabra, no hay un teólogo que pueda explicar por qué alguien fuiste elegido vos. ¿Tan justo sos? ¿Vos hubiese elegido a Dios? No. Es que más, yo le decía algo, probablemente si no fuera por Dios, yo en mi adolescencia no me hubiese apartado de Dios, porque yo quería vivir mi vida, quería hacer la mía. Entonces Dios nos da, aunque sea un poquito de libertad, y en ese poquito de libertad nosotros nos movemos. El tema es salirse de la voluntad de Dios. Y el primer ejemplo fue el primer hombre, el primer Adán, que dice, él decidió por su elección salir de su presencia. Y desde Adán hasta Noé, ¿saben cuántas generaciones pasaron? 10. 2000 años nada más para que la tierra no sirva para nada. Y le voy a decir algo, la traducción
conversión, Dios se arrepintió, está mal. Dios no se arrepiente de nada. 10 generaciones para que Dios diga, vení el diluvio y sacame todo de acá. 10. Ahora díganme ustedes, desde Noé a nosotros, ¿cuántos de miles pasando de años? Miles. Y nosotros estamos acá, ¿saben qué? Por su gracia, por su perdón, porque Él quería. Yo le decía a Dios, hoy estaba trayendo los instrumentos, mi papá está enfermo. Esto no es para decir nada de mí, sino que me hacía acordar cuando tenía 20 años, iba a la iglesia a las 5 esquinas y abría la puerta y me empezaba a barrar sola antes que lleguen los músicos. Y yo decía a Dios, Dios, me encuentro en el mismo lugar que cuando tenía 22 años, me encuentro en el mismo lugar. Y Dios, yo sentía a Dios decir esto, es mi gracia y mi soberanía, que vos creías que no tenías que estar acá, estás acá sirviendo igual. Y para mí, llevar los instrumentos era una honra, porque yo decía, Dios, ¿te acordás cuando yo barría la iglesia? Y yo digo, Dios, gracias, porque nunca me aparté, porque estaba todo en su plan y en sus propósitos eternos, que vos estés hoy acá. Que estés hoy acá. No se sale de su propósito. El tema es cuando nos salimos de la justicia y de la voluntad de Dios, es cuando vienen los terremotos, el diluvio, viene el juicio. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y vivimos en un espejito de colores. Nos vamos al mundo y quería decir algo, el diablo es perfecto en mostrarte lo mejor. Es como ese hombre que le lleva 20, 25 años a una mujer y la mujer queda deslumbrada. Y voy a decir, me parece que es muy chica esta mujer para vos, me parece que vos tenés que ser papá. Pero ¿qué hace el hombre? Sabe tanto, tiene tanta experiencia ese hombre que las deslumbra a esa mujer. Y lo mismo hace Satanás, te va a ofrecer todo. El tema es el vacío que no podemos llenar, no se llena con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el Creador te hizo para Él. Y vas a buscar en el mundo y vas a decir, mira, yo voy a la fiesta, tengo una buena mujer, un buen hombre, yo estoy feliz, pero en realidad hay algo en tu corazón que te dice Dios, porque somos creados para Él. A la licuadora vos la podés usar para poner maní, pero la licuadora del maní se te va a romper, tiene que haber una licuadora especial para ese maní. Entonces metele toda la basura que quieras, pero siempre vas a estar ahí vomitando esa basura, porque sin Dios no somos nada. Dice así, y estamos bajo su soberanía y su voluntad. Pero dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que vio tanta maldad en el mundo y que nadie quería volver de su maldad, que quiso ir ¿a qué? A destruir la tierra. Pero Mateo capítulo 24, del 17 y 39 dice, cuando el mundo vuelva a estar como en los días de Noé, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a venir? Cristo. ¿Ustedes creen que estamos en los días de Noé? Sí, definitivamente. La perversión hubo tanta, dice que el 97% de los hombres vieron pornografía una vez en su vida. Las violaciones, los abusos, los abortos, lo que decimos que es bueno y es malo. ¿Cuántas cosas decimos que es buena y es mala? Y seguimos viviendo esa vida. Y dice esto, escucha, esto es maravilloso. Murió toda una generación y a uno solo encontró justo. Toda una generación. Ahí donde nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo estamos como novia para que Él venga a buscarnos? El evangelio es muy difícil. Es como criar un hijo. Es muy difícil. Es muy difícil sacar los ojos del mundo y mirar la cruz. Es muy difícil decirle no al mundo y a sus perversiones y todo lo que me ofrece y decirle sí a Dios. Es muy difícil decir, no, Señor, voy a dejar Netflix para orar, voy a dejar el partido, inclusive el clásico. Me hacen un clásico libre de vos, que vos sos de vos, del libre y dices, anda a orar. Anda a orar. Y yo dice, Dios, no, anda a orar. Qué difícil es elegir a Jesús cuando todo está acá. Está todo acá. El dinero, la compra, ir a McDonald's, todo lo que vos quieras hacer está acá. Dice, escuche, en el arca había una sola puerta. Una sola puerta había en el arca. ¿Saben qué representa esa sola puerta? Jesús. Porque es el único camino y verdad y la vida. Y no hay otro camino que nos lleve al Padre. No hay virgen, no hay ídoles, no hay nada que nos acerque a Dios que no sea Dios. Solamente Él. Notemos la sabiduría de Dios. Y hoy estamos en ese tiempo. Y es un tiempo de arrepentimiento. Nosotros cuando estamos cantando y amamos la lista con luz, empezamos a cantar Jesús HaMashiach, y ahí empezó a sentir un anhelo de decir, Dios, ya vení por nosotros, y empezaba a llorar y decir, ¿quién se va a quedar? ¿Quién no va a ir con Él?
Estamos en un tiempo tan difícil. ¿Saben que en la Biblia nosotros tenemos diferente la dirección a lo que tienen los judíos? No les voy a explicar que está dividida la Biblia, pero hay una parte justo antes del Nuevo Testamento que están los profetas menores. Son 12. Están los profetas mayores, que son 6. 7 libros, 6 profetas mayores. Menores solamente porque son libros más pequeños. Y los profetas menores, lo único que hablan es de destrucción y de juicio. Israel se había pervertido tanto. Entregaban sus hijos a un Dios que tenía las manos así o la boca así, y le tiraban a sus hijos en sacrificio. Adoraban a Sera, que era Dios de la fertilidad y la destrucción. Adoraban a Baal. Su corazón estaba tan pervertido que lo único que hablan es de juicio, 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 juicio. Se termina, todo esto se va a terminar. Pero vos tenés que pensar esto, dentro de la soberanía de Dios, vos tenés que estar tranquilo. Vos sabés quién es tu Dios. Todo se va a ir todo se va a terminar. Después va a venir el anticristo, los años de tribulación, el Armagedón, y va a pasar algo maravilloso. Vuelve Cristo con su iglesia y viene el gobierno milenial. ¿Ahora escucharon el gobierno milenial? Levanta su mano derecha. El gobierno milenial va a venir Jesucristo a la tierra y va a reinar 1000 años más, con justicia, con orden y con autoridad. ¿Es difícil de creer? Sí. Pero si nosotros no queremos la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que se mata. Y cuando Él venga con autoridad y con justicia, todo el mundo se va a rendir delante de Él. Pero es lo que yo te vengo a decir esta mañana, que confieses su soberanía. Que Él quiso que hoy abras los ojos, que Él quiso que estés en su casa, que tengas tranquilidad y tengas paz, que aunque a veces se te va toda la cosa de las manos y me dices, Señor, estoy tratando de hacer todo bien y me sale todo mal, que te estés tranquilo, que Dios está orando, que Dios está trabajando. Si estás orando por una persona y parece que se va a perder y que no va a pasar nada, como lo contaba de su papá, tranquilo, porque el Señor va a hacer la obra en su corazón. Hoy te vengo a traer tranquilidad y paz, que no entremos en pánico cuando venga el último momento y digamos, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a perder? No. Dice esto, el Espíritu Santo da testimonio de quienes son hijos de Dios. Así que si en tu corazón hay duda que si sos hijo de Dios, es momento de repetirnos. Porque yo tuve muchos años esa duda cuando viví una vida dual. Estaba un pie en el mundo y un pie en ministro. Y es vergonzoso, pero es parte de mi testimonio. Y hoy puedo decir que ama Padre y el Señor hizo mucho en mí. Pero tiene que esperar la transformación. Mira que yo les conté cuando empecé, que estaba llevando los instrumentos y estaba diciendo, mirá tu obra en mi corazón, decíamos. Mirá, porque sigo juntando estos instrumentos. Y en vez de sentirme cargada o enojada porque tenía que llevar los instrumentos, decía, gracias, porque sigo limpiando y sigo ministrando como en aquel momento. Porque estamos bajo la soberanía, porque no importa el pecado que hayas cometido, no importa de dónde vengas, el Señor te quiere poner por sus propósitos eternos. Ponete de pie conmigo, porque quiero hablar de estos propósitos eternos y que Dios cumple sus promesas, y sus promesas son sí y amén para siempre. ¿Tiene constancia de creer en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en lo que Dios puede hacer? Porque a veces dejamos de creer en lo que Dios puede hacer. Dejamos de tenerlo presente todos los días. Dejamos de pensar en su soberanía. Usted no abre los ojos y le dice, gracias. Apenas abre los ojos, en vez de pensar lo que tiene que comprar, en vez de pensar en sus hijos, en vez de pensar tengo que hacer, usted lo primero que tiene que hacer es despejar su mente y decirle gracias, porque hoy pude abrir los ojos por tu misericordia. Gracias porque estás en el propósito eterno. Parece que no, parece que la depresión, la tristeza, la amargura te sigue acechando. A veces son malas decisiones también. Y Dios nos quiere traer libertad. Y siempre que le hablo a una persona que yo estaba atada, estaba deprimida, pasaba 2 o 3 días, semanas. Un tiempo tuve 6 meses deprimida. 6 meses que mi esposo me dice, ya no da más esto. Y yo le decía, Dios, ¿dónde está? Dios estaba ahí, lo estaba tratando con mi corazón. Y Él seguía en los propósitos eternos. Vamos a orar, para que nosotros volvamos a creer en su soberanía y su poder. Porque vamos a creer que sigue siendo Dios a pesar de mí. No lo bajemos a Dios a nosotros, sino que subamos a Dios.